Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Yahaira, un gusto saludarle. Buenas noches, Buenas Lice. noches, Liz. Fernanda, ¿cómo está? Bienvenida. Licenciado, buenas noches. David, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Licenciado, buenas noches. Ginger, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Licenciado, buenas noches. Bueno, señores y señores, bienvenidos. Un gusto tenerles en el desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles compartir esta noche en relación a las actividades que tenemos planteadas para esta nueva semana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto tenerles en clase. Iniciamos con el desarrollo de las actividades presentándoles el documento que ustedes tienen en su aula virtual en relación a la estructura, a las condiciones que ustedes tienen que cumplir para el desarrollo de la tarea. Tienen el formato para recursos de aprendizaje, tarea, estamos en la asignatura Ciencias Sociales, unidad 3, la democracia. Tenemos el tema, concepto, características y objetivos de la democracia que vamos a ver en esta Lice, clase. buenas noches. Como está, muy buenas noches, tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y tienen las instrucciones. Dentro de las instrucciones se puede mencionar que el trabajo es individual, traten de no hacerlos, por ahí veo algunos trabajos que guardan bastante similitud, de pronto piensan lo mismo, tienen la misma estructura, las mismas fallas y por ende eso me da a entender que ustedes están prestándose los deberes. Cuidado con eso. El trabajo, recuerden que es individual. De acuerdo a todo lo que está escrito aquí, de acuerdo a eso se califica. Luego dice leer el compendio de la unidad 3, tema 3, o sea, sobre la democracia. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Responda a las siguientes preguntas. Lo que está remarcado de amarillo es lo que ustedes deben desarrollar. Tienen 4 preguntas para la presente semana. El primero dice, el término democracia proviene de, ahí ustedes tienen que, igual hoy día les vamos a explicar cuál es el vocablo, vocablo, ¿sí? Del término democracia, de dónde proviene, la etimología de la palabra, el origen de la palabra democracia. Luego tienen la pregunta 2, exprese con sus propias palabras qué es democracia. ¿Qué es para usted democracia? Es prácticamente una pregunta personal. No tienen que revisar en el material, sino tienen ustedes que sentarse y analizar qué es la democracia para ustedes y tienen que emitir un comentario. Recuerden que eso es una apreciación personal con sus propias palabras, algo que ustedes les van a hacer o la percepción de la democracia de cada uno de ustedes. Si encuentro por ahí que se repite ese punto, ya sé que me están copiando, que se están copiando por ahí. La siguiente dice, ¿por qué es importante que los estados apliquen la democracia en el desarrollo de sus actividades? Igual vamos a ver por qué es importante la aplicación de la democracia. Y por último tenemos la cuarta pregunta. En la actualidad, ¿piensa usted que en el Ecuador se aplica procesos democráticos? Si su respuesta es sí o no, menciónelo el por qué. Debe sustentar si es sí, el por qué, y si es no, también el por qué. Tienen que sustentar la respuesta que ustedes van a dar a la pregunta número 4. Es todo lo que ustedes tienen que hacer en desarrollo para la presente semana. Recuerden que el trabajo debe, todo trabajo, toda tarea que ustedes desarrollen es de forma escrita. Tienen que desarrollarlo en hojas de papel ministro. Tiene que ser claro, ordenado, limpio, bien organizado su tarea. De acuerdo a eso, ustedes obviamente van a poder ver la calidad de calificación que obviamente han obtenido en cada una de las tareas que ustedes han subido periódicamente a su aula virtual. Deben utilizar combinación de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido, obviamente de ser necesario. Recuérdense que antes de desarrollar las actividades, ustedes deben cumplir con la rotulación de la hojita para saber de qué se trata, ¿sí? Con todo completado con todos los datos personales o los datos de la tarea que se les solicita en el recuadro. Eso deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea pues logre alcanzar el 10.
Si usted no hace correctamente, tendrá 5, o si obviamente no lo presenta o simplemente lo presenta con una calidad bastante mala, tendrá un 2.5, incluso menos. Entonces, en cuanto a la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, estamos en la unidad 3 con los temas, conceptos, características, objetivos de la democracia, correspondiente a la semana número 3, de fecha 21 de noviembre del 2022. Esa tarea permite entregas desde el 21, la fecha límite es el 30 y la publicación de su nota será hasta el 5 de diciembre. Así es que les deseo éxitos en el desarrollo de esta tarea y pasamos inmediatamente a la explicación y al desarrollo del tema que ustedes tienen planificados para el desarrollo de esta clase. La democracia es demasiado importante para el desarrollo de las sociedades. Todos vivimos en democracia, pero ¿qué será la democracia? Siempre estamos hablando, incluso en los nombres de los partidos políticos, movimientos, por ejemplo, tenemos por ahí un partido político que se llama Democracia Popular. ¿Pero qué es la democracia? Es simplemente el ejercicio de voto, es las facilidades que nosotros tenemos para desarrollar diferentes actividades políticas, sociales, culturales. ¿Será eso democracia? Vamos a ver hasta dónde va la democracia, especialmente en el siguiente material que nosotros vamos a ver, que les he seleccionado. Ustedes van a poder observar cuáles son las características fundamentales de la democracia para que un Estado funcione correctamente, para que cada uno de los ciudadanos puedan sentirse libres en todas sus actividades, que puedan desarrollar sus actividades de forma normal, que exista esa armonía en el desarrollo de la democracia en cada uno de los estados. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes. Iniciamos. Aquí viene una parte en cuanto a la determinación de dónde procede el término democracia. La democracia, del latín tardío democratia, y del griego emnopatia, democratia, es una forma de organización social y política que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. Eso quiere decir que el poder recae sobre el pueblo. Aquí viene la etimología de la palabra democracia, lo acabamos de ver, proviene del latín, que significa tardío democratia, de ahí proviene el término democracia. Entonces, ¿qué es la democracia? Es una forma de organización social y política que atribuye la titularidad del poder al conjunto de los ciudadanos, es decir, el poder recae sobre el pueblo. Por eso nosotros tenemos la oportunidad de elegir a quienes van a estar al frente de nuestro Estado, elegimos a todas las autoridades nacionales, seccionales, y de esa misma manera, si es que no cumplen a través de los diferentes medios jurídicos, nosotros podemos aplicar o plantear una revocatoria de mandato por incumplimiento. También se puede, está estipulado en la ley y está estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, que es la máxima ley que existe sobre el Estado. En sentido estricto, la democracia es un tipo de organización del Estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales. Prácticamente dentro de la democracia existe una paridad, existe una igualdad entre hombres, mujeres, ricos, pobres, no existe discriminación alguna y más bien existe una inclusión social en todos los procesos sociales. En el momento cuando vamos a sufragar, todo el mundo tiene los mismos derechos, las mismas oportunidades, sean blancos, sean mestizos, sean negros, sean indígenas, que todas las etnias y culturas que se enmarcan y conviven dentro del territorio ecuatoriano tienen las mismas oportunidades para elegir sus autoridades. De la misma manera tienen también para presentar sus quejas, para presentar sus reclamos, su inconformidad cuando sus derechos tienden a ser violentados. Entonces, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es el quinto poder mediante el cual todos los ciudadanos pueden hacer sentir su inconformidad, pueden hacer sentir su voz cuando sus derechos así son violados y obviamente les asiste la ley en relación a la reparación de cualquier derecho o que haya sido violentado.
El especialista en derechos humanos Israel Prieto ha definido a la democracia como la democracia no es elegir representantes, la democracia es que todos los ciudadanos decidan directamente todos los asuntos públicos. Eso quiere decir, no solamente participamos en la elección de autoridades, sino en todos los asuntos que obviamente generen un interés general, obviamente que sean de aplicación y que nos vayan a afectar de forma general a todos los ciudadanos. Todos son jueces, todos son legisladores, todos son contralores. Eso quiere decir que todos estamos vigilando el correcto funcionamiento de las instituciones estatales y también de sus funcionarios. La democracia se puede definir a partir de la clasificación de las formas de gobierno realizada por Platón primero y Aristóteles. Después de tres tipos básicos, por ejemplo, el monárquico, gobierno de uno, el monárquico solo el rey tiene el poder, ahí sí ninguno de los ciudadanos pueden o tienen derecho para opinar, ahí no existe la democracia, entonces ahí viene la monarquía, esa es una de las características de la monarquía. Dentro a aristocracia, la aristocracia es otra división de las características democráticas que han hecho o que hizo Platón, que significa el gobierno de los mejores. La aristocracia dentro de estas características para Platón significaba que solo la aristocracia, la gente con determinado abolengo, con determinadas características o títulos, solo ellos podían estar en el poder. Por eso se denominaba el gobierno de los mejores y de los menores para Aristóteles. En cuanto a la democracia, el gobierno es de la multitud. El término democracia, el gobierno pertenece a todos. La decisión está distribuida para todos, para Platón y de los más para Aristóteles. Esas son las características en cuanto a las determinaciones que podemos ver en relación a la división que ha hecho Platón y Aristóteles en relación a la democracia. Hay democracia directa o representativa cuando las decisiones políticas son adoptadas por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. El gobierno, que está de turno, los diferentes asambleístas, el alcalde, sus autoridades seccionales, todos ellos son elegidos de forma directa o representativa aplicando la democracia. Tuvimos nosotros, quienes nos acercamos a las urnas, ejercimos el derecho al voto, sufragamos por tal o cual candidato y por eso se encuentra ahí. Fue una decisión del pueblo, de todos. Como dice Aristóteles, el gobierno de la multitud, perdón, para Platón es el gobierno de la multitud. Entonces todos nosotros elegimos a nuestros mandantes. De esa manera podemos determinar o plantear la democracia. Hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones políticas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios consultivos. Eso quiere decir las famosas consultas populares. Los plebiscitos son consultas, con las consultas que en este caso la mayoría de los ciudadanos del Ecuador sabemos que el gobierno trata de plantear una consulta popular para enmendar o para reparar cualquier vacío legal que se encuentre presente, cualquier inconformidad que exista en relación a la normativa jurídica, ahí se aplica los plebiscitos consultivos. Esos plebiscitos consultivos entran directamente a través de la participación en grupo, de la participación de movimientos. Entonces, ahí hay democracia participativa, cuando hay un grupo en el cual, por ejemplo, nosotros podemos ver dentro de la defensa de los derechos de las mujeres, hay los diferentes movimientos, los movimientos feministas, obviamente que son agrupaciones que buscan un fin común, que es la reparación, la igualdad de derechos ante la sociedad, que no exista conflictos entre leyes que perjudiquen los derechos de las mujeres. Así existen, por ejemplo, de los grupos obreros, de los trabajadores, de los niños, de las personas de la tercera edad, que son grupos de prioridad dentro del Estado, obviamente que tienen sus propios grupos, quienes están periódicamente buscando la reparación de derechos, la restitución de derechos cuando estos hayan sido violados por las instituciones del Estado.
Finalmente, hay democracia directa cuando las decisiones son adoptadas directamente por los miembros del pueblo mediante plebiscitos y referéndums vinculantes, elecciones primarias, facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación popular de leyes, concepto que incluye la democracia líquida. Eso quiere decir el ejercicio mismo del derecho facultativo del derecho al voto, pero ya en decisiones políticas, en decisiones que promuevan el cambio o estructural de las leyes en el Ecuador. En este sentido, la democracia aparece por primera vez en muchas de las civilizaciones antiguas que organizaron sus instituciones sobre la base de un sistema comunitario, igualitario o tribales. Dentro de eso tenemos la democracia tribal. Entre los casos mejor conocidos se encuentra la relativamente breve experiencia de algunas ciudades-estados de la antigua Grecia. De hecho, la democracia, la filosofía, nace en Grecia, en especial en Atenas, alrededor del año 500 a.C. Las pequeñas dimensiones y la escala poblacional de la polis, ahí ya existían las polis, que eran ya ciudades estructurales, y que de esta terminología polis, obviamente se ha utilizado para determinar o para clasificar a las grandes ciudades con leyes propias en la actualidad. Por ejemplo, las famosas metrópolis. Las metrópolis, por ejemplo, si nosotros vemos Quito, Quito es un distrito metropolitano, ahí se aplica el término polis, o ciudades, en este caso eran las ciudades griegas, pero obviamente esa terminología nace en Grecia y se ha aplicado a la evolución de las ciudades, de los pueblos, de las estructuras urbanas hasta la actualidad. Aplican la posibilidad de que apareciera una asamblea del pueblo, de la que solo podían formar parte los varones libres, excluyendo a casi el 75% de la población, integrada por esclavos, mujeres y extranjeros. Solo los hombres podían utilizar o podían participar dentro de esta asamblea del pueblo. No participaban las mujeres siempre estuvieron relegadas, hasta incluso hasta la revolución a la francesa, hasta cuando apareció o se dio origen a los derechos del hombre. Después de la Revolución Francesa, incluso ahí todavía no gozaban de derechos las mujeres. Entonces ya habíamos visto que excluyeron a casi el 75% de la población integrada por esclavos, mujeres y extranjeros. La asamblea fue el símbolo de la democracia, de la cultura ateniense, eso quiere decir de Atenas. Estas tres formas no son excluyentes y suelen integrarse como mecanismos complementarios en algunos sistemas políticos, aunque siempre suele haber un mayor peso de una de las tres formas en un sistema político concreto. No debe confundirse república con democracia, pues aluden a principios distintos. La república es el gobierno de la ley, mientras que la democracia significa el gobierno de la gente o el gobierno del pueblo. Entonces, esas son las dos diferencias entre la república y obviamente la democracia. Nosotros somos un Estado, es una república. Nosotros somos un Estado republicano y por ende existen leyes y principios jurídicos, los cuales debemos respetar, pero debe haber de por medio la Constitución y dentro de la Constitución deberes y derechos y organizaciones en cuanto al Estado. ¿Qué es lo que hace la Constitución como ley suprema? Prácticamente lo que hace es regular las acciones del Estado, la República, la institucionalidad del Estado con la aplicación de leyes y obviamente el respeto de los derechos de cada uno de los ciudadanos, aplicando todos los procesos de democracia, que es el gobierno de la gente para la gente, o de la gente por la gente. Eso en cuanto a las características primordiales que hemos visto referente a la democracia. A continuación, vamos a ver un poco más y vamos a ver las características básicas de la democracia. Vamos a ver cuáles son las características básicas que implica la democracia. En este sentido, vamos a ver las 14 características básicas de la democracia. Como habíamos mencionado anteriormente en el contenido de nuestro módulo, de la materia que ustedes tienen, la democracia es una forma de gobierno basada en la participación ciudadana. Todos los ciudadanos deben participar del gobierno para que exista la democracia. Promueve los derechos humanos,
la libertad de expresión y la igualdad de oportunidades y procura la justicia y el bienestar de la sociedad. Eso quiere decir la comodidad de cada uno de los ciudadanos cuando se aplica correctamente los derechos establecidos en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución. Por ende, los gobiernos democráticos reúnen determinadas características que vamos a ver a continuación. Dentro de estas, la primera característica de la democracia se la puede establecer como el Estado de Derecho y la ley común. Todo gobierno democrático está limitado por el Estado de Derecho, una constitución y una ley común. Este marco legal se basa en la participación ciudadana, articulada en función de la búsqueda del bien común y el respeto de los derechos políticos, civiles y humanos, sobre todo los derechos humanos. Tiene que prevalecer sobre cualquier ley. Incluso ustedes verán que los detenidos, los que son sentenciados, los que están privados de libertad con sentencia, todos ellos guardan o establecen o detentan también derechos humanos. Y por ende la ley, el Estado, con su estructura jurídica legal, no puede violar los derechos ciudadanos. No obstante, esa es una de las características de la Constitución del Ecuador, una de las características del Estado de democracia en el Ecuador. En Estados Unidos, por ejemplo, si hacemos una comparación en cuanto a la constitucionalidad, la Constitución de los Estados Unidos tiene otra estructura legal. Por ejemplo, en la estructura legal de los Estados Unidos, toda persona que haya sido sentenciada de acuerdo a la gravedad de la falta, de la omisión, del daño que haya causado, es condenado a muerte. Ahí existen diferentes formas de quitarles la vida cuando han sido criminales contumaces y que si hayan cometido algún tipo de delito. Entonces ahí se contempla la pena de muerte. No obstante, acá en el Ecuador no. Acá se respeta el derecho a la vida en todas sus formas. Entonces, una de las características del Estado de Derecho y de la ley común, donde se establecen los derechos políticos, civiles y sobre todo los humanos. Otra de las características tenemos la participación política de la ciudadanía. El principio fundamental de la democracia es la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas del país. Para ello existen diversos mecanismos, tales como el ejercicio del voto, cuando vamos a sufragar, el sufragio, afiliación a partidos políticos, ustedes son libres, todos nosotros somos libres de inclinarnos a tal o cual partido, de afiliarnos y tanta cosa más. La afiliación a organizaciones no gubernamentales como las ONG, fundaciones, asociaciones civiles o movimientos. Ponemos, qué sé yo, resulta que hay una X ONG la cual representa los derechos de X ciudadanos, por ejemplo. Ustedes están en libertad de elegir si asociarse o no. La siguiente dice solicitud de rendición de cuentas a las autoridades. Ustedes han visto las autoridades seccionales y nacionales como que hicieran gran situación, ellos aplican esta última característica en cuanto a la participación política ciudadana, que son la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es una obligación de las autoridades o que las autoridades tienen para informar a sus votantes, a las personas que eligieron, qué es lo que han hecho durante su periodo. Es una obligación, no es que ellos están haciendo porque a ellos les nace, sino es una obligación que detenta o determina la ley. Y por último tenemos la participación en manifestaciones públicas autorizadas. Obviamente ustedes verán esta última vez los diferentes conflictos sociales internos que se dieron a causa de la inconformidad, a causa de que obviamente se vieron afectados los intereses económicos de la mayoría de la ciudadanía. Ahí todas las personas, especialmente el sector campesino, salieron a manifestarse, obviamente en contra de todas las medidas antipopulares, obviamente que afectaban la economía de cada una de las familias ecuatorianas. Ahí se aplica la participación en manifestaciones públicas, obviamente autorizadas. Aquí existe una controversia en este último tema porque muchas de las manifestaciones, obviamente por sus características, no pueden ser autorizadas por el Estado y obviamente se los hace ejerciendo el poder popular, el poder del pueblo. En cuanto a la siguiente característica de la democracia, el sufragio universal y secreto, periódico y libre. ¿Qué significa esto? La legitimidad de los gobiernos democráticos descansa en el voto popular.
Por eso se celebran elecciones de manera periódica y libre, es decir, nadie les obliga. Periódica cada determinado tiempo. En este caso, para las autoridades nacionales son cada 4 años. Es decir, sin coerción por parte del Estado. Por ello, el voto es secreto. No, usted no puede informar, usted no le pueden obligar a que declare por tal o cual candidato a usted haya votado. El voto es secreto, ya que esto garantiza que los individuos puedan ejercer sin temor a represalias. Además, en la democracia, el voto es universal. Eso significa que todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a votar independientemente de su raza, credo o afiliación política. Justamente lo que les acabé de indicar en un principio de la clase. La siguiente característica es la concurrencia a partidos políticos de diversas tendencias. Somos libres de elegir si somos de derecha, si somos de izquierda, si somos de centro. Hay diferentes tendencias y características políticas. El derecho de la participación política se expresa también en la concurrencia de diversos partidos políticos de diferentes tendencias. Esto puede ser de derecha, de izquierda, siempre y cuando sus valores y programas de gobierno se rijan por el Estado de Derecho y democracia. Eso quiere decir que todos los planes, todas las estructuras que presenten cada uno de estos movimientos políticos, obviamente generen beneficios para el Estado, no estén en contra de la ley que está establecida dentro del organismo jurisdiccional. La autonomía de los poderes públicos es fundamental. Vamos a ver cuál es la importancia en cuanto a la autonomía de los poderes públicos. En democracia los poderes están divididos. El ejecutivo, el legislativo, el judicial, estos son los básicos que estuvieron estructurados dentro de del nacimiento de nuestra república. Posteriormente se han ido modificando y ustedes verán que en el 2008 aquí tenemos 3, aumentaron 2 más, que es el poder electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero los bases es el Ejecutivo, representado por el presidente, es el Legislativo, en este caso representado por la Asamblea, y el Judicial, representado por las estructuras judiciales, tales como la función judicial, las diversas fiscalías y toda la estructura legal. De esa manera están constituidos y son autónomos. Eso quiere decir que no ejercen o no pueden tener opresión de cualquiera de estos poderes con respecto a otro. Eso significa que cada poder se restringe a sus propias competencias que están establecidas de la ley y no puede interferir en las competencias de los demás poderes. Eso quiere decir que si la función legislativa determina que exista una ley que regule la velocidad en tránsito, por ejemplo, la velocidad de los automóviles, eso no puede, el Ejecutivo no puede decir a mí no me conviene, ustedes tienen que cambiar esa ley. No, hay independencia de poderes. Igual el legislativo toma una decisión, no puede venir la función judicial y decir esto no se tiene que hacer. Pues eso significa la división y la liberación de poderes en cuanto a la función del Estado. La siguiente, la rendición de cuentas, que habíamos visto. A diferencia de las dictaduras y otras formas de regímenes autoritarios, en la democracia las autoridades están obligadas por la ley a rendir cuentas a los ciudadanos, bien sobre la administración y uso de los recursos económicos que pertenecen a todos los ciudadanos, bien sobre la aplicación de políticas públicas en cualquier área. Se trata pues de un principio de responsabilidad institucional de todas las instituciones del Estado especialmente, que son las encargadas de realizar esta actividad en cuanto a la rendición de cuentas. En relación a la autodeterminación, dentro de la democracia moderna son mayores las posibilidades de que las personas ejerciten las autodeterminaciones, es decir, que vivan de acuerdo a las normas y criterios que establezcan para su propia vida, siempre que esto no dañe a los demás. Por lo tanto, la autodeterminación entraña también un grado de responsabilidad ciudadana. Es decir, hay un término, hay un precepto jurídico que determina que el derecho de nosotros, por ejemplo, mi derecho termina cuando empieza el derecho de los demás. Ahí existe una autodeterminación. Sabemos nosotros hasta dónde llegar, siempre y cuando que no transgredamos los derechos de la otra persona y que esto obviamente infiera en causar algún tipo de daño, sea social, económico, que sé yo, cualquier tipo de daño. Hasta ahí viene la autodeterminación. La siguiente viene la responsabilidad ciudadana.
¿Cuál será la responsabilidad ciudadana? ¿Tendremos nosotros como ciudadanos responsabilidad? Vamos a ver. En toda democracia los ciudadanos tienen responsabilidad sobre el orden público a través de diferentes mecanismos. Los ciudadanos son responsables de cumplir la ley, participar políticamente, atender sus obligaciones personales, defender sus intereses, respetar los derechos ajenos o de los demás y resarcir los daños a terceros cuando ustedes hayan causado algún tipo de perjuicio, algún tipo de daño, tienen que reparar los daños dentro de la materia jurídica, dentro de derecho penal, hay la reparación de daños. Cuando ustedes han agredido, cuando la persona, qué sé yo, en la calle, y tomando en cuenta que esto es un delito, se dieron de trompones, por ejemplo, se agredieron, y una de las personas le sacó un diente, eso es un delito. Así le haya ganado, eso es un delito. Y por tanto, la autoridad, de acuerdo a lo que determina el Código Integral Penal, le va a aplicar una sanción con privación de libertad, pero también una sanción pecuniaria, que eso quiere decir una sanción económica, la cual debe representar una reparación del daño. Eso quiere decir que va a pagar los gastos médicos para que, obviamente, el diente que fue aplocado, que fue sacado, obviamente, un médico lo vuelva a reparar. Eso es la responsabilidad ciudadana en cuanto a la reparación de daños a terceros. La libertad de expresión es importante, pero no todo lo que decimos es libertad de expresión. También existen determinadas regulaciones. En toda democracia los sujetos son libres de expresar sus ideas, valores y credos, siempre que estos no atenten contra el bien común o menoscaben los derechos ajenos o los derechos de los demás. Así es que hay que tener cuidado con lo que decimos, con lo que expresamos en diferentes sectores. En cuanto a la libertad de información es consustancial con la democracia. Involucra tanto el derecho a comunicar información como el derecho a recibirla. Por lo mismo, los medios de comunicación deben ser independientes del control del Estado, cosa que no sucede en el país, aun cuando deben estar sujetos a los límites de responsabilidad social que la ley imponga de acuerdo a la ley de comunicaciones que estaba vigente en otro tiempo. En cuanto al debate y negociación para la resolución de conflictos, al estar comprometida con la paz y los derechos humanos, las democracias acuden al debate y a la negociación como estrategias más coherentes para la resolución de conflictos. En virtud de esto, los gobiernos democráticos deben evitar el uso de la fuerza violenta del Estado contra los ciudadanos, lo que sucede en las manifestaciones, que el gobierno determina que deben disparar a los ciudadanos. Eso está prohibido en la ley, eso está prohibido en derechos internacionales, está violándose los derechos humanos. Asimismo, por normas generales, no declaran la guerra a otros estados democráticos. Obviamente eso está condenado dentro del derecho internacional, especialmente eso sigue muy de cerca la Organización de Naciones Unidas. En cuanto a la promoción del desarrollo humano, de todas las formas del gobierno conocidas, la democracia es la que mejor promueve el desarrollo humano, entendido por el desarrollo de todo el potencial de cada uno de los sujetos, eso quiere decir de cada uno de los ciudadanos. Esto es posible gracias al ejercicio de la libertad y los derechos de la democracia saludable que obviamente garanticen el correcto desenvolvimiento de cada una de las personas del Estado. Y tenemos como treceavo punto tendencias a la descentralización del poder. Es importante los mecanismos de descentralización. Por ejemplo, tenemos los GATS. ¿Qué significará GAD? Siempre hemos visto GATS provincial, GATS municipal. Esos son los procesos de descentralización que están establecidos en la Constitución a partir del 2008. La democracia tiene a la descentralización del poder. Eso significa que en democracia se reparten las competencias de gobierno entre los diferentes departamentos y niveles de administración pública, por ejemplo, gobernaciones, alcaldías y prefecturas. De este modo, no solo el poder se distribuye de forma más equitativa y se agiliza las respuestas de las necesidades, sino que se hace más fácil el acceso a los ciudadanos a todos los servicios que pretende o que establece el Estado. Y por último, la limitación del poder es importante. Un rasgo fundamental de la democracia es su compromiso con poner límites a los abusos de poder. Ello es posible gracias a la articulación de la participación política de los ciudadanos, la división de poderes, la autonomía y la descentralización. La limitación del poder, el Estado no puede ir a decir,
y yo veo una casa ahí y como soy alcalde yo le voy a expropiar, le voy a declarar de utilidad pública cuando estoy violando los derechos de la propiedad privada. Entonces hay diferentes características en cuanto a la limitación del poder, no solamente de las autoridades seccionales, sino también de las autoridades nacionales. Nadie le puede venir a usted a decir que, qué sé yo, que no puede expresarse libremente porque está violentando los derechos en relación a la democracia. Entonces ahí está el Estado, tiene que tener sus límites y estos límites están establecidos en la Constitución de la República, que es nuestra ley suprema y en la cual se garantiza todos nuestros derechos y también las obligaciones que nosotros tenemos hacia el Estado. Esos son los temas bastante interesantes, bastante importantes que de nosotros debemos conocer para ser mejores ciudadanos y también para estar empoderados en las características que debe tener la democracia y que a nosotros también nos garantice esa participación activa en todos los ámbitos de la sociedad en general. Hombres, mujeres, blancos, negros, mestizos, todos somos iguales ante la ley y todos tenemos la misma oportunidad de participación en cada uno de los eventos que el Estado ha organizado de forma general, todo ya sea a través de plebiscitos, ya sea a través de actividades sociales, culturales, todos estamos respaldados y enmarcados dentro de la ley y esto obviamente es bueno para la construcción de un Estado democrático libre en el cual cada uno de los ciudadanos, el objetivo fundamental de la democracia dentro de un Estado es propender el desarrollo social equilibrado, equitativo de todos y todas los ciudadanos. De esta manera, señoras y señores, hemos llegado ya a la parte final en relación a estas actividades. Por favor, revisen el video, revisen el material. Les he ampliado un poco más el material en relación al contenido, especialmente en el video. En el video ustedes pueden observar que está un poco más del contenido del material de apoyo. Les sugiero que revisen con la finalidad de que cada uno de ustedes obviamente vayan haciéndose una idea de cuáles son los derechos que ustedes tienen establecidos dentro de la participación en democracia dentro de nuestro Estado. Como ciudadanos, como extranjeros, todos tenemos democracia. Al Estado donde vayamos, si en un momento nos toca migrar, ya sabemos que existen leyes las cuales debemos respetar en cada uno de estos estados. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Espero que haya sido de suma importancia, de sumo provecho, los temas que hemos planteado dentro de esta clase. Tienen ustedes las tareas, tienen ustedes las actividades establecidas. David.